Bueno, ¿qué ocurría? Estaba saliendo esta revista, Los Huevos del Plata, cuya única finalidad, bueno, única no, pero mayor finalidad era justamente crearnos un público, porque realmente la generación de 45, como ya dije, era dueña de todos los medios de difusión artística en el Uruguay, ¿no? Dominaban las páginas literarias, las editoriales, las galerías, prácticamente todo, y no dejaban a nadie que respirara un poco de aire fresco, y sobre todo a los más jóvenes que éramos nosotros, que éramos, incluso fuimos bautizados como la generación maldita, o los malditistas, que peor todavía, más denigrante, malditista, fíjense qué nombre para un grupo de jóvenes muy sensible por otra parte. Bueno, esa revista entonces nace para darle lucha a esa generación, y ya después de 3 años y pico, y yo qué sé, con más de cerca de 500 suscriptores, ya era una base social importante como para ya desestimar, digamos, esa finalidad. Y prácticamente cuando yo reúno a mis colegas de la revista, allá por 1968, y les propongo hacer el cambio ya directamente ahí en la revista Los Huevos del Plata, me dijeron que no. Ellos querían seguir escribiendo su poesía clásica, y bueno, entonces yo me abrí en ese momento, y me preparé un plan de trabajo de 10 números, y digo, bueno, en 10 números tengo que hacer todo lo que a mí se me ocurra. Voy a hacer una revista completamente visual, con muy poco texto, cosa que finalmente no hice, porque había tantos textos tan importantes como por ejemplo, el Tucumán Arde, que prácticamente me ocupó todo un número. Bueno, y fue así. Y esa fue, digamos, fue el objetivo de la aparición de Obus, ¿no? Como yo no podía seguir trabajando en Los Huevos de Plata porque iban a continuar con su línea clásica de poesía versificada, y como yo estaba buscando nuevos horizontes, hice el cambio de la redacción. Pero después, lamentablemente, los chicos no pudieron seguir trabajando, y la revista no salió más, lamentablemente, porque era una buena revista y tenía mucho público. Pero así son las cosas, ¿no? Ocurren. Pero en verdad, tal cual está escrito en la revista Obus 10, número 1, dice la nueva poesía. Primera parte y segunda parte. Es un poco, digo, bueno, un poco no. Yo lo escribí para de alguna manera darle un pie, digamos, a mi cambio de línea, porque yo estaba trabajando sobre la poesía versificada en aquel momento. Y a raíz, digamos, de mi evolución, digamos, como artista y poeta, con tanta lectura sobre poesía experimental, fui trasladando mi eje, digamos, hacia lo experimental. Entonces, de ahí el cambio de la poesía versificada a la poesía visual. Bueno, justamente tratando de legitimar de alguna manera mi cambio, fue que escribí esos 2 textos, que después se acostumbró a llamarlos manifiestos. Y fue un colega hace muchísimos años, no me acuerdo quién fue, que me lo hizo notar, ¿no? Que realmente, a ver, ya me estoy acordando, el que lo marcó ese detalle fue, es un psicólogo lacaniano, un catalán, que no recuerdo el nombre ahora, pero yo me voy a acordar, pero fue hace muchísimos años, ¿no? Él me hizo notar además de que ese manifiesto, esos textos se estaban refiriendo al pasaje de la palabra a la acción, ¿no? Que en parte además se justificaría porque yo estaba trabajando ya en el performance poema, un poema performático, como se quiera llamarlo, ¿no? Y que era evidentemente otro cambio importante, ¿no? Y bueno, ese manifiesto sirve para todo eso, ¿no?
para justificar y para darle, digamos, un sentido más racional, ¿no? Que no era un acto voluntarista, sino que era una consecuencia de una reflexión. Mira, ya me acordé, Alberto Caballero, fue este señor que tiene una página web muy buena, que te la recomiendo, Alberto Caballero, un catalán que fue el que me llamó la atención sobre ese manifiesto en relación a que estaba definiendo el pasaje de la poesía tradicional, o sea, la discursiva o la versificada, hacia la poesía, hacia la nueva poesía, digamos, visual o electrónica, o como quiera llamarse, ¿no? Y también, sobre todo, algo que me llamó mucho la atención, ¿no? y que me motivó muchísimo, fue que me habló de que era la traslación de la palabra a la acción. En aquel momento me lo vieron cambios muy importantes, ¿no? Uno de ellos fue el pasaje de la lingüística, sobre todo, ¿no? Que era donde más se manejaban estos temas, era de las concesiones de Ferdinand de Saussure, el francés que prácticamente creó la lingüística, y que él manejaba en sus lecciones el concepto de que el signo verbal era como una moneda con dos caras, el significante y el significado. Muy claro, ¿no? Muy facilista además, porque eso era muy limitante, esa definición, porque no podíamos explicarnos ciertos fenómenos de la poesía experimental. Pero sí lo logramos cuando aparecen las concesiones de John Pearce, publicada por primera vez, que fue a fines de los 60, ahí tomamos conciencia de que él manejaba un signo con tres elementos diferentes, ¿no? Era un cambio muy importante, fijo, respecto a la teoría estructuralista, además, Saussure. O sea que la semiótica nos permite entonces, podemos explicar cómo es posible que hayan textos verbales con signos no verbales. Me refiero a imágenes, a formas un poco estereotipadas de lo que era el signo verbal, la palabra deformada y cosas así. Algo muy interesante, ¿no? Y que nos permitió comprender entonces qué era la poesía bien concreta, qué era la poesía, qué era el poema proceso, qué era el poema semiótico, y gracias a eso, ¿no? Hice un video sobre los desaparecidos políticos, que lo hice trabajando exclusivamente con las dos funciones típicas de las copiadoras y de la máquina filmadora, ¿no? Que era ¿cómo que se llamaba? Reward y el AD. Bueno, trabajando en eso, pues en aquella época no teníamos aplicaciones para hacer videos, entonces había que ingeniársela de alguna manera para hacer algo, ¿no? para hacer videos. Y esa fue la manera. Íbamos grabando algo, y luego cuando hacíamos la edición, nos valíamos de esas funciones, ¿verdad? Íbamos pegando, borrando, pegando, borrando, yendo hacia adelante, y cada pieza, llevaba meses de trabajo. Bueno, justamente una de las piezas que yo considero más importante de mi trabajo, es un video, está en formato AVI, que se llama Missing Miss. Missing, desaparecidos, y Miss, te extraña en fin, Missing Miss. Bueno, y con eso quiero decirte entonces de que a mi preocupación social, mi político-social, también se agregaba la preocupación por la forma, ¿verdad? Irlas alimentando, irlas recreando y de alguna manera ir renovando, digamos, los lenguajes. Esa era la idea. Digo, tú lo vas pensando en lo que puedes conseguir con lo que vas haciendo. Simplemente estás animado por un cierto espíritu de juego, de búsqueda, de exploración, de experimentación. Es lo que
los antiguos griegos llamaban la empiria. Y la empiria realmente, ¿no? Es muy gratificante porque te permite ver y valorar los logros que vas haciendo, a través de lo que vas haciendo, que es lo que pienso que tiene que interesar a todo el mundo. Bueno, ver de qué manera entonces voy por la vida con mis esperanzas, con mi búsqueda, con mis ansias, y cómo lo voy logrando a través de lo que voy haciendo. Y lo que voy haciendo entonces como que se sitúa en un plano central de tu existencia, porque no solamente hacer las cosas, sino también yo poder explicarlas. Y cuando tú lo explicas, yo pienso de que lograrás cierta legitimización. No digo hacia los demás, sino frente a ti mismo. Vas por un camino seguro, puesto de que lo podés explicar, ¿entiendes? Y bueno, y para mí entonces como que jugó ese papel mágico, entonces esos textos. Porque no solamente escribí sobre la poesía nueva, sino también sobre la performance, sobre la literación, sobre el video. Pero de alguna manera fui tratando de dar cuenta, ¿verdad?, de la legitimidad de lo que hacía a través de sus descripciones, enumeraciones, etcétera, etcétera. Realmente, cuando uno hace lo que le gusta y lo que quiere es cuando se siente libre. Y la libertad, a fin de cuentas, es eso, ¿no? Digo, tener la posibilidad de hacer lo que uno quiere. Por supuesto, que dado mi sensibilidad por lo social y por lo político, lo que yo quiero de ninguna manera puede oponerse o darse de narices contra esa otra realidad, ¿no?, que también uno respeta y quiere, ¿no?, que es la gente, el pueblo, los derechos humanos, todo el mundo con sus derechos, a vivir, a tener un techo, a tener el servicio médico, a tener alimentación, a ser aceptado, pese a las diferencias, tanto de color como de género, de lo que sea. Y nosotros estábamos necesitando, como el agua, como el aire, un mecanismo de intercomunicación entre todos los artistas en relación a lo que estaba sucediendo históricamente en aquel momento, que fue un pasaje brutal, digamos, de la democracia hacia el fascismo, ¿no? Prácticamente casi todo el Cono Sur se transformaron en dictaduras, y bueno, y necesitábamos coordinar acciones, publicaciones, hacer un plan para la difusión de las inhumanidades y las injusticias que estaban cometiendo los militares, en cada país. Y era importante que de alguna manera coordinábamos haciendo como por ejemplo la que realizamos contra una bienal de París, que era la bienal de los jóvenes. Ahí nos opusimos prácticamente y organizamos una contraexposición en París mismo y en Nueva York. O sea, de que nos permitió de una manera mantener un intercambio de experiencias, fue importantísimo, ¿no? Por ese motivo es que en 1972 yo publiqué una segunda época de Obon. O sea, de que, pero ¿por qué lo hice? No para salir, a distribuir obras, no, es para distribuir información. Eso era lo más importante. Manifiesto de la Nueva Poesía 1969. La sintaxis, los nexos, las expresiones causales, los sintagmas, las bimembraciones, la redundancia, los diccionarios, los adjetivos, las estrofas unitivas, los grupos semánticos determinativos, el sujeto, los neologismos, el verbo, las anomalías flexivas, el complemento,
la versificación, los paradigmas, los pronombres, la gramática, todo a la basura. Nada de imágenes inducidas con elementos ajenos a su propia naturaleza. Basta de metáforas, indeciso segundo término de identificaciones triviales. Basta de la excreta elegíaca del hombre con cara de pato. El lenguaje rompe con la tradición lingüística que se ha empecinado en definirlo por su función y no por su primaria condición de objeto, de cosa. Guerra a la exclusiva y autoritaria función expresiva del lenguaje. Novedosa Gladys podrá reposar. Se terminaron las inmersiones al infierno en busca de lo distinto. Las posibilidades de combinación del lenguaje se han agotado luego de un uso desmedido de más de 30 siglos. ¿Quién se atreve hoy a seguir mezclando adjetivos y adverbios buscando el punto más allá que soñara Bretón? Se terminaron los paseos dominicales en torno a la plaza en ruinas del lenguaje, las milicias cansadas de Eliot, muertas al fin. El lenguaje se niega a seguir siendo usado y definido por su función expresiva. Es, ante todo, una materia, un objeto de naturaleza fónica primero, luego visual fónica y ahora, libre del lastre de la significación, es un instrumento de localización de la poesía. El significante, tradicional evocador de imágenes por asociación psíquica, se ha erigido en el verdadero protagonista de la poesía. De todos los componentes de la relación significante-significado, apenas si quedan algunos cuajarones de la relación significante-objeto que perdura gracias a los viejos hábitos perceptuales. El significante ya no evoca imágenes, ni identifica sentimientos, ni transmite estados de ánimo. Los elementos del lenguaje se transmiten a sí mismos. Nada de sentido, nada de concepto, nada de hipérboles. Si la relación significante-significado siempre ha sido un sistema convencional de signos creados para la comunicación entre los hombres, ¿por qué utilizarlo? ¿Con qué autoridad se nos impone una herramienta ineficaz para develar lo poético cuando ya ha demostrado largamente su incapacidad? La férrea tiranía del poeta genio, talento insustituible, brujo de la tribu, ha desaparecido. El poema ha dejado de ser vehículo de caprichos, de lamentos, de procesos emocionales que solo interesan al autor y que se imponen al lector pasivo por la sola autoridad de aquel. Ahora ambos, el productor y el consumidor de poemas, son los creadores, los que actualizan el material poético. La antigua relación poética lector-oyente desaparece en virtud de que el proceso emocional o transmisor de informaciones o vocero de inquietudes sociales o metafísicas o de localización de la poesía pertenece a ambos. Ambos son responsables de la realización total del acto poético. La poesía, creándose al mismo tiempo que se actualiza, al mismo nivel de la acción y no por delante como vaticinaba Rimbaud. Ambos asumiendo su responsabilidad frente a la poesía y frente a la realidad. No más receptáculo de imposiciones, de credos de morir habemos, de confidencia de trivialidades, sino responsables de actos y situaciones ante las cuales habrán que ejercer su libertad de elección. Se ha esclavizado la palabra haciéndolas transporte de tonterías, mudanza de malas conciencias. Ahora las palabras han dejado de ocultar el arte, retoman su primigenia condición de actos, de objetos, de cosas. Específicamente servirán en sus funciones tradicionales, transmitir información, pero para transfigurar la realidad, tal como se ha intentado hasta ahora, mecanismo viejo e inservible, omnibulador de angustia temporal de seres que no toleran lo real, adviniendo a todas las decliantes posibilidades de la relación significante-significado, con sus oscuras y personales simbologías, con sus ambigüedades de concepto y con sus seguras modificaciones diacrónicas. Ahora, la opción es comprender, reaccionar y modificar la realidad y no resistirlas pasivamente. El hombre es responsable de lo que sucede, es un ser histórico, obra sobre la realidad mal que le pese y pretende olvidarlo por el fácil camino de la simbolización. La nueva poesía
induce al acto y por analogía esa actitud se traslada al resto de sus actividades. La poesía es acto, no pensamiento. La vieja aspiración de los traficantes de ilusiones, la identificación, desaparece por su propia imposibilidad. Ahora habrá que incorporarse o rechazar estos objetos llamados poemas visuales, pero en todo caso por movimiento y no por intermediación de elementos ajenos a la actualización de la poesía. La palabra cumplía en esa función celestinesca de acarreadores de conceptos. Ahora su ajenidad propia de las cosas se vuelca en modificaciones y en trastornos. De ninguna manera la nueva poesía niega la importancia de la función expresiva del lenguaje. Gracias a ella, el hombre se comunica con sus semejantes, aprende, comprende y conoce la realidad y es capaz, mediante esa función, de transmitir ese conocimiento e interpretarlo, de la misma manera que se interpreta la información que nos puede proporcionar un mapa. Por ejemplo, podrá dirigirse a donde quiera. Pero, ¿qué tienen que ver esos mapas con el arte en donde el elemento específico fueran precisamente los mapas? ¿Qué tiene que ver la función expresiva del lenguaje con la poesía? ¿Qué tiene que ver el rojo de un semáforo con el rojo de una pintura figurativa? En el primer caso son obligados a significar algo que se decreta por convención, por contrato. En el segundo actúan tal como son. Hasta ahora, la poesía tradicional ha sido una pretendida arma para destruir o afirmar los sistemas, sin advertir que por su propia índole de actividad desarrollada en uno de los paneles subalternos de los sistemas, era imposible e hipócrita el intento. Estos actos fallidos han demostrado su incapacidad para alterar algo. Es imposible sustituir lo real. Como Alejandro el Grande, todos cabalgamos sobre babiecas y perseguimos a los bactrianos. La poesía connotada de revolucionaria, que ha expresado el deseo de realizarla, fracasa desde el comienzo, ilusiona y exalta, pero no protege de las balas, ni toma el poder. Para peor, los poetas ni siquiera han posibilitado la revolución de lo que escribes. Las buenas intenciones están bien para los confesionarios. Inducir criterios que se consideran justos y necesarios está bien para la insustituible condición social del lenguaje, no para la poesía a quien concierne ella misma y sus elementos. La unicidad del hombre, si la conquista, actuará por sí misma. Si es revolucionaria, esta actitud se trasladará a todas sus actividades. Las que desarrollan socavar los conocimientos del sistema injusto en su base, es decir, en su infraestructura económica y social, y los que desarrolla a niveles subsidiarios como es el arte, por ejemplo. Ahora, la poesía nos obligará por su específica condición de objeto al ejercicio de la libertad y a la elección sin tapujo de las actividades frente a ella y frente al resto de la realidad que integra. Y, por último, a jugarse íntegramente en la elección. Se terminaron los flirteos con la progresividad, el revolucionarismo de los mercaderes del templo, la moralidad del poeta genial y único. A todos concierne, todos somos creadores. La poesía en manos de los inocentes. Publicado en la revista Ubun 10, número 1, Montevideo, Uruguay, diciembre de 1969. Clemente Padín.